Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. Como se esperaba después del nuevo fracaso consumado del Cruz Azul, el español Paco Gémez dejó de ser el técnico de la máquina cementera. Recordemos que apenas el club cementero vio frustradas ya sus posibilidades de avanzar en la liguilla por el título de la Apertura 2017 al caer ayer frente al Azteca en el marcador global. Más bien por la posición en la tabla avanzó el América, aunque el marcador global terminó 0-0. De esta manera ya son de manera oficial 20 años, 2 décadas completas sin que Cruz Azul pueda ser campeón, y esto no lo pasó por alto la directiva, que hoy anunció precisamente el cese de Gémez. La corta era de Paco Gémez como director técnico de Cruz Azul llegó a su fin, luego de que el equipo decidiera no renovarlo tras la eliminación sufrida en los cuartos de final de la Liga MX. De común acuerdo, Cruz Azul FC y el profesor Francisco Gémez han decidido no renovar la relación profesional para el próximo torneo, dijo el cuadro cementero en un comunicado en donde también agradecieron el tiempo que laboró al frente de la plantilla. Paco llegó a la Noria para el pasado Clausura 2017 y nunca terminó por encontrarle el funcionamiento adecuado al equipo. En total, sumó únicamente 12 victorias en 36 partidos de liga. El español se va por la puerta de atrás del Cruz Azul, enfrentado con los medios de comunicación y con la desaprobación de la mayoría de la afición cementera, que criticaban al timonel por no darle un estilo de juego definido a la máquina. El portugués Pedro Caixinha es el candidato más firme para suplir a Gémez en el banquillo cementero. 21 Noticias. Pues ya lo vimos, el portugués Pedro Caixinha, quien dirigiera durante muchos años al Santos Laguna, incluso fue campeón con ellos, es el principal candidato para suplir a Gémez en el banquillo de Cruz Azul. Y cambiamos de tema porque una mexicana se rozó con la elite mundial de carreras verticales, estas que se trata de ir subiendo pisos y más pisos, y que por ejemplo aquí en la Ciudad de México tenemos la Torre Latino dentro de este circuito. Bueno, pues ni más ni menos que fue a participar en la carrera vertical del segundo edificio más grande del mundo, el Shanghai Tower, y quedó en cuarto lugar. La mexicana Elisa López tuvo una gran participación al colocarse en el cuarto lugar del Shanghai Tower International Vertical Marathon 2017, con un tiempo de 24 minutos 9 segundos. El evento tuvo lugar en la provincia de Pudong, Shanghái, en un edificio que se eleva 632 metros con 128 pisos, que lo pone como el recinto más alto de China y segundo rascacielos más alto del planeta. La mexicana escaló más de 500 metros verticales para codearse con los mejores del mundo, en lo que fue la primera carrera indoor con una altitud de más de medio kilómetro y en exigentes condiciones. La australiana Susie Walsham se quedó con el primer sitio, mientras que en el segundo lugar se ubicó la estadounidense Cindy Harris y cerró el podio la china Shan Huiji. 21 Noticias. Bueno, para los que les gusta esta adrenalina de subir de las carreras verticales, el próximo 17 de diciembre. 17 de diciembre hay carrera en el World Trade Center aquí en la Ciudad de México para ascender precisamente me parece que son 42 pisos que lo componen. Cambiamos de tema porque se van a conocer fechas y horarios oficiales ya de lo que serán las semifinales por el título de la Apertura 2017. Las idas se arrancan el próximo miércoles a las 9 de la noche en el Estadio Azteca aquí en la Ciudad de México con el duelo entre el América y los Tigres. El jueves, un día después, a las 7:30, Morelia recibe en casa, Morelia que está convirtiéndose en el caballo negro, a los Rayados de Monterrey, que es el amplio favorito para ser campeón. Las vueltas, ¿cómo quedaron? El primer finalista lo conoceremos el sábado, porque a las 7 de la noche se enfrenta a Tigres frente a América, y el domingo a las 6 de la tarde, Monterrey recibe la visita de Monarcas Morelia. Es la información deportiva, Juan.